expresidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, exsecretario de Trabajo de la Nación, exministro de Trabajo de la provincia de Córdoba. Es uno de los dirigentes, yo diría, prominentes de la Unión Cívica Radical, o de lo que queda de la Unión Cívica Radical, y que tiene autoridad, como decía, autoridad moral y ética para pronunciarse en los términos que quiera sobre la actual situación que vive hoy la Unión Cívica Radical. Se llama Jorge Sapia, está con nosotros. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. ¿Cómo ves esto? Estamos bien, muy bien, pero preocupados y ocupados por la cuestión que has planteado, ¿no? Es decir, dijiste de la Unión Cívica Radical o lo que queda de la Unión Cívica Radical. Yo vengo sosteniendo hace tiempo, inclusive cuando ocupaba la presidencia de la Convención Nacional, sí, que el radicalismo había perdido en el país protagonismo, había dejado de tener visibilidad para la gente, y tengo la convicción de que para mucha gente, sobre todo para muchos electores que votan en las elecciones institucionales, el radicalismo había desaparecido. ¿Por qué desapareció? Desapareció por varias razones, pero hay dos fundamentales. La primera es haberse integrado a una coalición cuya finalidad era meramente electoral, sin haber planteado como requisito previo un acuerdo, un consenso, un acuerdo de carácter programático. Y eso fue el 2015. El radicalismo se sumó a la aventura electoral de Mauricio Macri sin ningún condicionamiento, y quedó esa incorporación como un segundón. Aislado, totalmente. Totalmente. Es más, durante el gobierno de Mauricio Macri, el radicalismo no fue objeto de consulta para ninguna decisión que tomó el gobierno, para ninguna decisión que tomó. Además no tuvo ningún ministro, no tuvo... No, inclusive hubo algunas personas que ocuparon ministerios, pero por determinación del presidente y no por una promoción nacida dentro del radicalismo. Si el radicalismo no le dijo al presidente, nosotros proponemos a fulano para el ministerio tal o cual, esto no ocurrió nunca. Inclusive hubo un ministro que dijo, yo no fui propuesto por mi partido, a mí me habló personalmente el presidente de la República. ¿Quién fue? El ministro de Defensa, el doctor Aguad. Ah. Sí. Entonces, esto ocurrió. Hay una anécdota que marca la situación del radicalismo en ese gobierno. Yo creo que era el 18 de mayo, era el mes de mayo, creo que era el día 18, y el entonces presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, hoy gobernador de Mendoza, estuvo en la Casa Rosada esa tarde y a las 7, 8 ya era casi de noche, salió de la Casa Rosada. En ese momento el gobierno estaba anunciando el empréstito de 44.000 millones de dólares con el FMI, y Cornejo no sabía que eso estaba ocurriendo. Es decir, había estado en la sede del gobierno y el gobierno al presidente del Partido Radical no le había comunicado decisión de tamaña envergadura. Ignorado totalmente. Claro. Entonces, pero lo peor del asunto es que no hubo una reacción del radicalismo frente a eso, a ese hecho de ese ignorar al radicalismo. El radicalismo no reaccionó. Esta es la responsabilidad de la conducción radical.
no reaccionar frente a estas situaciones. Entonces, evidentemente, desapareció del ambiente político, del panorama político, el radicalismo. ¿Y en Córdoba? Y en Córdoba pasó otro tanto, porque acá la discusión se planteó si tenía que ser Luis Juez el candidato a gobernador o Rodrigo de Loredo, pero el partido no participó en esto. Es decir, fueron decisiones tomadas entre cuatro paredes, entre 4 o 5 personas que decidieron que Luis Juez fuera el candidato a gobernador. Y ulteriormente, después un día de Loredo dijo voy a ser candidato a intendente y la autoridad partidaria lo bendijo y fue candidato a intendente. No hubo una consulta a los afiliados, a la militancia radical. ¿La interna? La interna radical. La interna radical, que es un procedimiento democrático. Sí, señor. Es democrático. Bueno, entonces, ¿de qué se trata hoy? Y hoy se trata, o por lo menos lo que yo intento con varios amigos que estamos trabajando hace tiempo, en tratar de recuperar para responder a esta pregunta. ¿Tiene sentido seguir bregando porque el radicalismo siga existiendo en el escenario político de la Argentina? Yo me contesto que sí, que tiene sentido porque hay algunas cosas que me parece que son muy importantes, pero hay una que es fundamental. El radicalismo es la imagen real, verdadera y cierta de la ética en la actividad política. Y un país que tiene tantos quiebres en la actitud moral necesita de una eticidad absoluta. Y yo creo que el radicalismo es el único partido que hoy le puede garantizar moral pública a la gente. En ese bregar que decís vos que están empeñados un grupo de dirigentes radicales, ¿la ausencia de un líder es importante? Sí, es muy importante. No diría dirimente, pero casi. Porque el radicalismo ha sido, quizá también lo ha sido el peronismo, pero básicamente el radicalismo, como nota distintiva, ha sido un partido de líderes carismáticos y comenzó con Irigoyen. Esto comenzó con Irigoyen. Fíjate, Ricardo, que después del derrocamiento de Irigoyen, su encarcelamiento, la figura saliente del radicalismo era Marcelo T. de Alvear. Sí. Pero sin embargo se produce un bajón en la década del 30 con el radicalismo, con el liderazgo de Alvear, ¿no? Y no se recupera sino hasta a mediados de la década del 40 con la aparición de Ricardo Balbín, que es un líder y que conduce aquellos famosos 44 diputados nacionales de la oposición al gobierno peronista, es Ricardo Balbín. Y después se produce es decir, va decayendo la figura de Balbín, producto de sus años, y aparece Alfonsín. Y Alfonsín provoca un renacimiento del radicalismo, recupera la democracia para los argentinos y entonces se produce un reverdecer del radicalismo. Muerto Alfonsín, no hay en este momento una figura que acaudille al partido, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, porque en su momento acá nosotros tuvimos un líder indiscutido, un caudillo como fue Angelos y en alguna medida también Ramón Mestre, y no tuvimos más nada. Entonces, la falta de un líder, yo creo que mella la potencialidad que podría tener el radicalismo. ¿Te animás a asumir esa condición? ¿Eh?
¿Te animás a asumir esa condición? No me considero en condiciones de capacidad para tener esa función. ¿Por qué no? Tu trayectoria es impecable. No, sí, puede ser, pero yo no me siento capacitado. Me queda por preguntarte, ¿entonces qué? ¿Y entonces qué? Entonces, yo me reúno, hace tiempo me vengo reuniendo con amigos radicales, estamos haciendo reuniones en Córdoba, en el interior, tratando de promover un consenso entre dirigentes viejos y dirigentes jóvenes para ver si podemos armar algo que nos permita recuperar presencia, recuperar visibilidad política sin sometimiento a ninguna otra fuerza de ninguna naturaleza. Y una vez, perdón, sí, Ricardo, y una vez logrado eso, habrá que ver si es necesario, y yo creo que sí va a ser necesario, buscar consenso con otras fuerzas políticas, pero sobre la base de acuerdos programáticos. De acuerdos programáticos, si no discutimos ideas y programas, objetivos a cumplir y determinación de la metodología para lograr esos objetivos, no tiene ningún sentido. ¿Te reunís con Carlos Becerra, con el Changuy Cáceres, con Jorge Alievi? Con el último que nombró. Jorge Alievi. ¿Quién? Jorge Alievi. Sí, no, he tenido alguna reunión con él, pero fundamentalmente me reúno con Carlos Becerra, tengo trato con el Changuy Cáceres, y bueno, y después a nivel nacional tengo trato con Juan Manuel Casella, con Miguel Ponce, con Torroba de La Pampa, con Correa de Salta, con Cimadevilla de Chubut, con Kisser de Entre Ríos. Hay una cantidad de gente que está en esta posición de querer recuperar el radicalismo, despejando todas estas situaciones que nos han oscurecido, que nos han opacado. En ese oscurecimiento, en ese opacamiento que mencionas, ¿tiene relevamiento, por ejemplo, acá en Córdoba, las figuras ya repetidas que eventualmente se transforman en digamos, valga la redundancia, en figuras repetidas que le hacen daño al partido? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay figuras que evidentemente le causan daño al partido. ¿Por ejemplo? Y te voy a decir una que para mí es clarísima, y no tanto por repetida, sino por las cosas que dice y hace. Rodrigo de Loredo. Ajá. Rodrigo de Loredo no puede presentar un proyecto de reforma laboral que repite el DNU 70/23 de Milei, porque el radicalismo es el partido que le dio al país el artículo 14 bis que consagra los derechos de los trabajadores. Así es. A nivel constitucional, y lo que está planteando no tiene nada que ver con la Constitución Nacional, ni con los principios rectores del radicalismo, partido para el cual la meta de bregar por la libertad y la igualdad es lograr la justicia social. La firma de Loredo en el proyecto que ha presentado la semana pasada no tiene nada que ver con el radicalismo. Eso le hace mucho mal al radicalismo. A mí no me pueden venir a decir que es radicalismo cercenar el ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho reconocido en todo el mundo, no solamente por nuestra Constitución, por la Organización Internacional del Trabajo a través de sus órganos de control, por la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Hay un pronunciamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre el reconocimiento de la huelga. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 8,
destaca el derecho de los trabajadores a la huelga, y acá vienen a cercenar el derecho de huelga en el proyecto. ¿La firma de Loredo en ese proyecto es una traición al radicalismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto es así. ¿Te duele? Me duele y mucho. Me duele y mucho. No, hay cosas que, hay límites que no se pueden traspasar. Ese es uno. Este es uno. Tano, te agradezco mucho. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A tus Por órdenes. tu sinceridad.